general en el mundo. Y la esperanza, podemos estar también en un punto donde decimos, ya estoy perdiendo la esperanza. ¿Cuántos han escuchado eso? Hasta yo misma lo he dicho. Ya estoy perdiendo la esperanza. Y es algo muy real que nosotros también vivimos como cristianos. Los cristianos no estamos exentos de que la paz, la fe y la esperanza no la estemos viviendo en estos momentos de nuestra vida, aún teniéndola al alcance. Todos los creyentes en algún momento necesitamos en nuestra vida ese aliento en aquellos momentos difíciles. Puede ser que a lo mejor estés pasando por un tiempo donde sientes que tu fe ya es poca, ya queda muy poquita fe. El termómetro de la fe, como una vez prediqué, hay una predicación sobre el termómetro de la fe, está bajando en lugar de subir. Puede ser que estemos pasando por esa situación, que las preocupaciones nos estén bombardeando hasta tal punto que ahí vemos que va bajando el nivel de paz, fe y esperanza. A lo mejor, como les dije anteriormente, ya estamos perdiendo la esperanza, pero Dios en esta mañana quiere darnos estas palabras en el día de hoy y unos tips claves para que los pongamos en práctica para fortalecernos. Dios nos quiere fortalecer en esta mañana, consolarnos al que necesite consuelo en estos momentos, consolarnos para que así recuperemos esa paz de la que habla la Biblia, que no la da el mundo, solo Dios la puede dar, para que recuperemos la fe, si el nivel de fe está bajando, y la esperanza, si la estamos perdiendo. Entonces, esta es una palabra de ánimo en esta mañana que trae el Señor a CFC Las Palmas, primeramente a mí, por supuesto, y luego a todos en general, a Centro Familiar Cristiano Las Palmas, y a todo el que nos está viendo a través de las redes sociales. También es importante que recordemos que para poder avanzar en este camino, tanto de la fe y como de la vida en general, necesitamos recuperar esa paz, esa fe y esa esperanza para poder seguir avanzando en todos los desafíos, con todos los desafíos que nos encontramos cada día, con cada lucha que nos encontramos diariamente. Necesitamos recuperar esa paz, fe y esperanza, esa fortaleza en el Señor. Y recuerda que el único lugar donde la vamos a poder encontrar y en la única persona es Dios. En ninguna persona, ni cosa, ni lugar que no sea Dios, la vamos a encontrar. La paz que nos habla la Biblia, por supuesto. La fe que nos habla la Biblia y la esperanza que tenemos como cristianos. Solo en Dios la vamos a encontrar. Solo en Dios vamos a encontrar y vamos a poder superar a lo mejor esos momentos difíciles que estemos pasando o etapas de la vida que estemos viviendo en estos momentos. Solo en esa comunión con el Señor. Puede ser que ahora mismo en ese conflicto, en esa situación difícil que estés atravesando o que estemos atravesando, inclusive no hay nadie a nuestro lado. Nadie está a nuestro lado. Nadie está acompañándonos en este conflicto. Puede ser que la situación es tan personal que no la podemos compartir con nadie. A veces hay cosas demasiado personales que no se comparten con nadie, pero ¿quién sí las conoce y las sabe? Y es al único que podemos ir, ¿verdad? Y dejar esas cosas tan personales que solo Dios puede saber y entender también.
o ni siquiera las personas, nosotros los seres humanos podemos entenderlo a veces. Entonces, puede ser que sea algo también muy personal que no puedes compartir con otra persona. Quizás la herida es tan profunda que solo puede ser sanada estando en la presencia de Dios. ¿Es así? Puede ser que tengamos mucha gente alrededor, pero como les dije anteriormente, solo la paz, la fe y la esperanza la podemos tener en óptimas condiciones, como toca, es estando en la comunión con Dios. No la vamos a encontrar con otra persona, ni en otro lugar, ni en cualquier cosa que no sea Dios. Estando en la presencia del Señor es que solamente pueden ser a lo mejor sanadas esas profundas heridas que podamos tener en el corazón. Y es verdad, a veces necesitamos de una palabra de aliento de algún hermano, de alguna hermana, y llega bien a lo mejor en el momento que estamos pasando mal. Pero el fundamento de la vida cristiana es una relación personal con Dios. Todo creyente debe saber cómo encontrar aliento directamente de Dios y no esperar nada del ser humano, ni de nadie. Ay, es que estoy tan deprimida, tan ansiosa, tan aburrida, tan triste, pues que mi hermano y mi hermanita no me llaman, el pastor y la pastora no me escriben. Ay, busca a Dios. Es Él el que te va a poder dar esa fortaleza y ese consuelo inmediatamente. Inmediatamente. Por muchas cosas que podamos buscar o escuchar alrededor. Es Dios directamente, tú con Dios en tu habitación, con la Biblia, hablando con Dios. Es así. Y lo vemos en la Biblia. Vemos algunos personajes que eso era lo que hacían. Ellos iban directamente porque había momentos en que estaban solos. No tenían a nadie alrededor. ¿Y qué les tocaba? Y ese es el fundamento de la vida cristiana y es bueno que tomemos nota de eso y no se nos olvide. Todo creyente debe saber cómo encontrar aliento directamente de Dios. Salmos 94, 19, y es aquí donde vamos a ver el personaje. Salmos 94, 19. Mire qué precioso. O sea, el Salmo todo es precioso. Pero esta parte del Salmo dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Wow. Ya más o menos tendrán idea de qué personaje voy a hablar, ¿no? Luego, cuando mi mente, hay otra versión de este mismo Salmo, cuando mi mente se llenó de dudas, falta de fe, poca fe, tu consuelo, tú, Dios, tu consuelo, no otro, ni otra persona, tú, Dios, renovó mi esperanza, mi poca esperanza que ya quedaba, y mi alegría. La paz que trae, alegría. Gozo, paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de la situación difícil que estés viviendo, de esa paz que habla la Biblia es que aunque estés pasando por esas tormentas, estás alegre. Uy, ¿cómo se vive eso? Difícil, ¿verdad? Es con Dios. Es estando cada día en la presencia con Dios que podemos vivir esa alegría que nadie entiende, ni lo vamos a entender. David escribió la mayoría de los salmos
no tú, David. David, el rey David, el gran rey David, que tuvo cosas buenas y cosas malas también, ¿verdad? Que vivió muchas situaciones diferentes en su vida. Ese personaje nos deja una gran enseñanza de cómo él buscaba ese consuelo y fortaleza directamente de Dios. Y si no, yo, por ejemplo, personalmente, busco mi consuelo y fortaleza leyendo los salmos. Te animo a que si estás desanimado en este momento o estás pasando esa situación difícil, lee los salmos. Eso era lo que hacía el rey David directamente y escribía. Componía esos preciosos, porque los salmos son himnos, preciosos himnos al Señor. Y así se fortalecía, así encontraba esa paz, esa alegría, ese gozo para continuar, para seguir adelante. Y es lo que necesitamos nosotros. Por eso, busquen en la Biblia primera de Samuel 30, y lo vamos a tener ahí. Todo va relacionado. El Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento va relacionado una cosa con la otra. Va en coordinación. Y ahí vamos a ver una de las situaciones difíciles que vivió David y cómo se refugió, se consoló y se fortaleció en Dios. Amén. No vamos a leer con detalle todos los versículos, pero más o menos por encima les comentaré de qué trata. David sabía cómo animarse en el Señor. Solo ténganlo abierto en 1 Samuel 30. Antes de convertirse en rey, David tuvo una pelea con el rey Saúl, quien estaba celoso del éxito de David. En cada batalla, las batallas que ellos tenían, como a David le iba también, pues el Saúl se ponía celoso. 600 guerreros se habían alineado con David y se habían establecido en un pueblo llamado Siclá. Todo eso es lo que pone ahí en ese capítulo. Un día, al regresar a su hogar, los hombres encontraron su pueblo quemado, su ganado y sus posesiones robadas y sus mujeres y niños cautivos por los amalecitas. En su enojo y dolor, los hombres se volvieron contra David, culpando por sus pérdidas y comenzaron a hablar de apedrearlo. Y ahí vemos a un David que se encontraba en ese momento realmente solo, ante sus enemigos. Querían apedrear. No había nadie en ese momento que pudiera darle consuelo o algún consejo o algún WhatsApp de ánimo. ¿Verdad que no? Estaba solo. En ese momento David perfectamente pudo haber caído en el desánimo y haber tirado la toalla. ¿No? David era un hombre común y corriente como tú y yo, con emociones como tú y yo. Entonces, ¿cómo se estaría sintiendo? Pongámonos en ese lugar y en su lugar en estos momentos. Hubiera podido tirar la toalla perfectamente como algunas veces lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ay, no estoy pasando tantos problemas, ¡pum! Dejo el ministerio. Es lo primero que, ¿no? David pudo haber hecho eso en ese momento, haberse rendido, porque eso es rendirse. Sin embargo, este líder conocía muy bien el Dios que estaba con él. Sabía muy bien quién era él.
tenía una historia con Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos una historia con Dios? Él tenía una historia con Dios, así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Había visto, perdón, a tomar agua porque vuelas todavía. Mi botellita que me acompaña a todos lados. Había visto David la fidelidad del Señor una y otra vez. ¿Recuerdan todo lo que ha vivido más o menos David? Cuando se enfrentó al rey Saúl, al gigante Goliat y a los guerreros de muchas otras naciones. Entonces David recurrió al Señor para obtener fortaleza. Primera de Samuel 36. Ese lo leemos. Como ya tenemos abierta la Biblia. En Primera de Samuel 36. ¿Está aquí? Y David se angustió mucho. ¿Ve? Tenía emociones como nosotros. Cuando estamos frente a un problema, nos angustiamos. Normal, ¿no? Es normal. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas más. Se fortaleció. ¿En quién? Aprendamos de estos héroes de la fe. Usemos lo mismo que hacían ellos. Hagamos lo mismo. No esperemos que nadie venga a consolarnos. Busquemos el consuelo de Dios directamente, que lo tenemos aquí. Gracias a Dios. Que tenemos aquí la Biblia. A nuestro alcance. David se fortalecía en él. Una vez más en esta situación que estamos leyendo en 1 Samuel, él obtuvo la fortaleza de parte de Dios directamente y encontró el aliento que necesitaba. Por eso en casa les recomiendo que lean todo el 1 Samuel, del 1 al 20. Entonces él encontró esa fortaleza, ese aliento que necesitaba, que es lo que muchos de nosotros también necesitamos. David también le pidió al Señor dirección. Y Dios le reveló a David qué era lo que tenía que hacer, lo guió en esos momentos tan terribles que estaba pasando de dificultad. El Señor le reveló que debía guiar a sus hombres y perseguir a los amalecitas. Recuerden que los amalecitas eran los que los estaban atacando. Y le prometió que tendría la victoria. Leamos 1 Samuel 38. Le dio la victoria. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, si estás pasando por un problema, para Dios los problemas, vas a tener la victoria. Vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Ante lo que estemos pasando, tanto a nivel personal como iglesia en general, vamos a tener la victoria. Porque Dios está con nosotros. Hoy lo hemos escuchado de parte de Perla. No temas, Dios está contigo. Además, somos hijos, hijas de Dios, que vamos a buscar el consuelo directamente de Dios.
Y Él es que nos va a dar la guía de cómo seguir, la dirección de qué hacer. Y esto ponlo tanto en tu situación personal como iglesia en general, ministerial. Y eso fue exactamente lo que sucedió, le dio la victoria. David y sus hombres derrotaron a su enemigo y recuperaron a sus esposas, hijos, posesiones y ganado. Con el Señor no perdemos, con Dios ganamos. Y si hemos perdido, recuperaremos. Esa es la ventaja que tenemos como hijos de Dios y de que podemos ir directamente al Dios que todo lo sabe y es todopoderoso. La vida es difícilmente previsible. Nuestras circunstancias fluctúan constantemente. Muchas veces la gente no está a la altura de nuestras expectativas, pero en medio de esos altibajos diarios tenemos un Dios estable, confiable y fiel que nunca falla. Por eso es que es a Él que debemos ir siempre. Y vamos a ver algunos tips, podemos llamarlo, o formas de cómo podemos poner en práctica todo esto que estamos escuchando y encontrar o recuperar la paz, la fe y la esperanza. Ese es el título de la predicación de hoy. Primer tip, primera forma, apúntalo. Y apunta los versículos, que es importante. Todas estas formas es a través, recuerda siempre, de la presencia de Dios mientras estemos en la lucha, ¿vale? Nuestra lucha diaria, porque cada día lucha. Es que hoy sí, mañana no. Cada día lucha. Entonces, en nuestras luchas diarias podemos poner esos tips, recordar y hacerlo. Primero, permanecer en silencio delante del Señor. Y eso también lo hacía David, ¿verdad? Que David escribió la mayoría de los salmos. Y lo expresan justamente en uno de los salmos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. Salmo 37, 7, 8. Otro salmo. Permanecer en silencio delante del Señor. Entonces, vemos una vez más un salmo de David que nos recomienda permanecer en ese momento de dificultad de tu lucha diaria, permanecer en silencio en Dios a través de su presencia. A menudo, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, queremos tomar siempre una decisión rápida. Esa no es naturaleza, ¿verdad? La naturaleza humana. Queremos tomar decisiones rápidas para aliviar esa presión o calmar esas tormentas o esa situación que estamos viviendo. Cuando no nos tomamos el tiempo, cuando hacemos lo contrario y nos tomamos el tiempo de esperar a Dios, esa ira que podemos estar viviendo en ese momento, o la codicia, o el resentimiento que sentimos, tienen tiempo para disiparse. Por eso es importante esperar en silencio. Entonces, cualquier sentimiento negativo que podamos tener en ese momento de nuestra lucha diaria, que entre esas puede ser la ira. Antes de tomar malas decisiones en mi vida personal o en el ministerio, espera en Dios. Y no actúes con tu propio entendimiento. No tome decisiones a la carrera, caliente. Espera en Dios.
Entonces tenemos tiempo, ese tiempo de espera para considerar nuestra respuesta en lugar de simplemente reaccionar a una situación estresante. Qué pena, ¿verdad? Porque la mayoría de veces no esperamos en Dios, sino que reaccionamos ante nuestras emociones y nos dejamos llevar de nuestras emociones y toma ya, tomo decisiones que no son sabias ni sanas y que afectan a muchas personas, no solamente a ti. Entonces, espera en Dios para que se te pase ese estrés, esa rabia, esa ira o lo que tengas en tu cabeza. Espera en Dios y espera la respuesta que Dios te va a dar. El Señor quiere que acudamos a Él en tiempo de adversidad. Él quiere siempre que acudamos a Él. Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma Protestante, entendió este principio. ¿Y sabéis qué? Él tiene un himno, hizo un himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Alaba a Dios por ser un refugio fiel y enfatiza la importancia de depender de Él para experimentar esa victoria espiritual que tanto necesitamos. Por lo general, cuando no logramos esperar en Dios, tampoco logramos confiar en Él. Una cosa va de la otra. Segundo, pedir la guía de Dios. Entonces, el primer tip, permanecer en silencio en Dios. Segundo, pedir la guía de Dios. Busque al Señor cuando tenga que tomar una decisión. No existe una situación demasiado compleja para Dios. No existe. Él sabe de antemano qué problema tú estás enfrentando o vas a enfrentar. Él ya lo sabe. Y sabe exactamente cuál es la mejor manera de manejarlos. Cada vez que estemos dispuestos a reconocer nuestra insuficiencia y buscar la guía y dirección de Dios, Él nos va a responder. ¿Qué dice Mateo 7:7? Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y si las respuestas tardan en llegar, asegúrense de que tu corazón esté limpio. Esté limpio y siga buscando la voluntad de Dios. Mientras esperamos, seguimos buscando la voluntad de Dios. Si caminamos en obediencia, Él es fiel para guiarnos. Amén. Tercero, leer la palabra de Dios. ¿Sí? Para enfrentar situación difícil, lucha diaria. Algunas veces no podemos sentir ninguna dirección del Señor hasta que leemos la palabra de Dios. Dios puede usar a lo mejor versículo que en algún momento de tu vida también te lo había dado y te lo puede volver a traer. Puede conducirte de nuevo a ese versículo porque a lo mejor es el que necesitas escuchar en ese momento. Consolarte y fortalecer con ese versículo. Anoche nada más después de la reunión que tuvimos, una hermanita se me acercó y me dijo 2 versículos. Y venían de parte de Dios, porque uno de ellos me confirmó la palabra y el otro es un versículo que anteriormente Dios lo ha usado para fortalecerme, consolarme y levantarme. Yo, wow, se lo comentaba anoche el pastor, tremendo. Mira a Dios cómo lo fortalece a uno. Porque claro, un hermano o una hermana que lea la Biblia y se sepa los versículos de memoria, yo la puedo usar, Espíritu Santo, para que te traiga el versículo también, ¿verdad?
Entonces, lee tú la palabra de Dios, te va a traer versículos del Señor para darte esa fortaleza y ese consuelo que necesitas una vez más. Desafortunadamente, con frecuencia cuestionamos el liderazgo de Dios y no obedecemos, porque confiamos en nuestras propias habilidades, sabiduría, en lugar de confiar en las de Él. El creador del universo, cielo y la tierra, está dispuesto a guiarnos y aconsejarnos, y nuestra responsabilidad es buscarle, escucharle y obedecerle. Porque desafortunadamente también a veces pasa que le escuchamos, le buscamos, le escuchamos, pero no le obedecemos. ¿Verdad? ¿O solo me pasa a mí? A todos, ¿verdad? ¿Así? Hacemos lo que nos da la gana. Y el Espíritu Santo lo ignoramos. Cuarto, recordar la ayuda de Dios en el pasado. Uf, lo vemos en David. Recuerda en estos momentos difíciles que estás pasando la ayuda de Dios en el pasado, tanto a personal como iglesia en general. Recuerda, una de las maneras más poderosas de animarnos a nosotros mismos, es recordar. Eso lo hacía David. David hacía esa terapia. Él mismo se la hacía. Recordar cómo el Señor ha sido fiel con nosotros en el pasado. Es bueno que lo recordemos, cómo Dios nos ha ayudado en cada batalla. Es que somos muy olvidadizos muchas veces. Y de ahí, que luego no podemos dormir, que luego nos entra la ansiedad, que luego nos entra la depresión, luego nos comemos las uñas. Recordemos, hombre, si Dios te libró de esa batalla que tuviste anterior, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Es que Dios cambia, no, Dios no cambia. Sigue siendo el mismo, aunque cambie el año 2024, Él no. Él sigue siendo el mismo. Nosotros sí cambiamos, Él no. Entonces es bueno que recordemos cada batalla en la que el Señor nos ha librado. Sigamos confiando en que Él nos dará esa victoria, así como el dio David. ¿Qué tenía David diferente a nosotros? Nada. Bueno, lo único es que nosotros nos salimos así, a batallar con esas armas, pero tenemos otras batallas espirituales diferentes, ¿verdad? Pero somos igual que David, él también pecó y él todo, se arrepintió y volvió a ser David. Un hombre con el corazón conforme a Dios. Preciosos salmos que nos dejó aquí escritos para que nosotros los leamos y los pongamos en práctica en nuestra vida, en esas luchas que tenemos diarias. ¡Guau! ¿Cuánto reconforta un salmo? La verdad que sí, reconforta muchísimo. La palabra de Dios. Entonces recordemos esas victorias que Dios nos ha dado antes. Cuando las personas olvidan su historia con Dios, todo lo que Dios ha hecho por uno, cometen siempre los mismos errores una y otra vez. Una y otra vez cometemos los mismos errores por no recordar. Debemos acostumbrarnos siempre a tener ese registro de cómo Dios nos ha ayudado, nos está ayudando en medio de las dificultades. Y esto también como hijos de Dios, enseñarlo a los que no son hijos de Dios. Que vean ese testimonio nuestro. Enseñarle eso, ¿verdad? Enseñarle todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo hemos salido victoriosos de todas esas batallas. El Padre no cambia. Él fue fiel en ayudarte a superar pruebas pasadas y lo va a hacer en pruebas futuras. Amén. Él lo va a hacer, lo hará en estas pruebas futuras. Quinto, obedecer a Dios. Otra forma. Obedecer a Dios
Lo que ya hemos dicho antes, es que a veces pues es que no obedecen. El Señor puede que le pida que haga algo que no tenga sentido desde una perspectiva terrenal. A veces hay cosas que no las entendemos y Dios nos dice que las hagamos. ¿Y qué haces? Te pone en plan, ay no, pero ¿y por qué eso así? No, pero ¿y por qué? Y no, pero eso debería ser así. No, a veces tratamos de enseñarle nosotros a Dios. O a veces las oraciones que hacemos es pidiéndole a nuestra forma, ¿no? Como queremos que sean las cosas, Señor, haz esto así, 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 es como si Él no supiera. Es que es muy fuerte, a veces somos así, pero bueno, Él nos ama igualmente. Nos sigue amando. Ese amor incondicional, ese amor sin condición. Esa parte, cuando cantamos esa canción, Amor sin condición, era inevitable que me saliera una sonrisa. Que no quería reír, reía escuchando Amor sin condición. Es el único amor que vamos a poder tener en la vida que sea sin condición. El único. El resto vamos a encontrar condiciones. Entonces, puede que a lo mejor el Señor te esté diciendo también algo que parezca tonto. Humanamente, para ti. Pero si buscamos agradar a las personas en lugar de a Dios, estamos buscando problemas. Nosotros no tenemos que agradar a la gente, agradar a Dios. O sea, a obedecerle a Él. Entonces, por el contrario, cuando elegimos obedecerle al Señor, podemos confiar en que Él va a hacer que todas esas cosas que están ocurriendo ayuden para nuestro bien. Salgan para nuestro bien. En la obediencia siempre va a estar la bendición. ¿Ves? Entonces, por este punto es obedecer a Dios. Entonces, hemos dicho que primero debemos permanecer en silencio delante del Señor. Segundo, pedir la guía de Dios. Tercero, leer la palabra de Dios. Cuarto, recordar la ayuda de Dios en el pasado. Y quinto, obedecer a Dios. Y en el último punto, sexto, tomar tiempo para hacer lo que te guste. Oh, bien, pero esto aquí como así. Es importante disfrutar. Acuérdate que estamos hablando de la paz, la fe y la esperanza. Cuando tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, ¿verdad? Estamos sanos. Entonces es importante disfrutar de la recreación, de los pasatiempos, del deporte o cualquier hobby que tengas. Si te gusta pintar, pintar, dibujar, dibujar. Si te gusta salir a caminar al lado de la playa, oler el mar, escuchar los animalitos, bueno, eso sería como en el bosque. Hazlo. Dios nos da todas esas cosas para que las hagamos y nos gocemos. Las disfrutemos y no caigamos en ansiedades y depresiones. Son estrategias que podemos aprovechar que Dios nos da. Cosas sanas, cosas buenas, que te ayudan no solamente en lo físico, sino también en lo mental, en lo emocional. En disipar esos malos pensamientos que a lo mejor tengas en estos momentos. En las luchas diarias. Si tienes a lo mejor niños pequeños y te diviertes con tu niño pequeño yendo al parque. Eso es recreación. Disfrutas con tu hijo, con tu familia, haciendo un senderismo. Si a lo mejor tienes un grupo, si ya eres mayor, eres adulto y tienes un grupo de personas que hacen diferentes actividades, donde salen a conocer diferentes sitios, diferentes lugares, eso te ayuda.
Hazlo, no es malo. No es poco espiritual. Dios quiere que estemos sanos. Lógicamente, espiritual, mental y físico. Somos alma, cuerpo y espíritu. No es malo. Disfruta. No te encasilles en tus problemas, no te encierres en tus problemas, no te agobies. Después de estar en la presencia de Dios, haz lo otro. Saca tu tiempo para ti. Ámate a ti mismo. Es uno de los mandamientos para poder amar a otros. Amarás a Dios sobre todas las cosas y después, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo cuando me encuentro muchas veces con un corazón así cargado, con el corazón cargado, que continúa cargado, y yo cojo mis 2 horitas y ¡prum! Hago lo que a mí me gusta y que me trae una sanidad. Y eso me ayuda. Gracias a Dios, Él nos da todas esas formas, la provisión, lo que sea para hacerlo. Y muchas veces no necesitas de dinero para hacerlo. Esos parques preciosos que hay aquí, donde puedes salir a caminar, a correr, a disfrutar del aire, del mar, las canteras. Estamos en un lugar privilegiado de disfrutar de una puesta de sol. Todo eso nos ayuda. Y Dios quiere que lo hagamos. Que no nos encasillemos, que no nos encerremos en los problemas, que no caigamos en ansiedad, en depresiones, en estrés. Yo siempre me cojo mis 2 horas de actividades físicas y disciplina. Dios me ayuda a hacerlo. No es que esto sea algo a lo mejor que te suene poco espiritual, porque no lo es. No lo es. Dios quiere que seamos esas personas que se tomen ese tiempo para disfrutar de las cosas buenas y saludables que Él nos da, porque nos las da Él. ¿Quién es el que creó el cielo y la tierra? Él. Verso. Él, los animalitos. A veces a lo mejor disfruta sacando el perro. Disfruta de ese momento con el perro. Yo tengo gato, no puedo. Entonces a veces sacan también los gatos. Pero en mi caso no. Sale el perro y disfruta, y Dios. Y vas hablando con Dios. Yo muchas veces, algunas veces, porque no me gusta tanto salir a ese parque, pero bueno, cuando salía y estaba tan cargada con mis cosas en mi cabeza, salía a correr y me ponía a hablar con Dios corriendo. Es una forma también de orar sin cesar, ¿no? Puedes orar en cualquier parte, corriendo, en el baño, duchándote, paseando al perro. Y los que tienen niños pequeños, disfrute también con ellos en el parque. Busca todas esas cosas. Hay un Proverbios 15:13 que dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y hay otra versión que dice, corazón contento, rostro alegre, corazón triste, ánimo decaído. Hombre, Dios nos está dando todas las estrategias para que no andemos agobiados, ni ansiosos, ni estresados. Primeramente, ya lo vimos, ¿no? Buscar su presencia, permanecer en silencio, orar, terminar con comunión con Él, leer la palabra y también disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado, sanamente, con nuestra familia, con nosotros mismos. Podemos también disfrutar. Lo necesitamos muchas veces y Dios lo sabe. Y gracias a Dios por todas esas cosas que nos permite cosas buenas que Dios nos permite vivir. Y claro, por supuesto, esto no significa que no podamos seguir experimentando el dolor. El dolor va a seguir.
Sin embargo, en medio de nuestras luchas podemos sentir esa alegría subyacente, ¿verdad? Esa alegría y esos momentos que podemos tener en ese momento que estamos disfrutando de ese tiempo. El dolor sigue, pero podemos tener esas alegrías subyacentes en esos momentos. Podemos disfrutar de ellas porque sabemos que somos hijos de Dios. David lo hacía. David, muchos personajes de la Biblia lo hacían. Cuando la lucha de la vida te desanimen, toma tiempo para la recreación sana, para hacer algo que te beneficie para tu salud, tanto físico, emocional, del corazón, como por supuesto sin dejar lo más importante que es lo espiritual, porque todo es de adentro afuera. Cuando nos movemos de un lado a otro en esos mares de la vida, y a veces el mar no siempre está tranquilito, no está tranquilito, sino que empiezan las turbulencias, ¿verdad? Empiezan las turbulencias. Recuerda quién te está guiando. Recuerda que no estás solo. Recuerda que en ese momento hay una estrella que nos guía. Que Dios está ahí para guiarnos, para mantenernos en curso en esa barca, en la barca que nos hemos metido. Él es el que nos ayuda para mantenernos en curso. Y también suple nuestras necesidades. Él nunca va a permitir que nos falte algo. Aunque muchas veces nos veamos ya así que no llegamos, Él no permitirá que nos falte. Amén, nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de ánimo. Aquí lo importante es que la pongamos en práctica, ¿verdad? Porque de nada sirve tanta letra y tanta cosa, si eso se queda solamente en letra. Ponerla en práctica. Bueno, ¿cuáles fueron los 6 puntos? Voy a esta semana a ponerlos en práctica. Voy a meditar en la palabra que escuché el domingo, a escudriñarla, a buscar nuevamente todos los versículos que escuché y a ponerlos en práctica para esa lucha diaria que estoy viviendo. Y si no tomaste nota, puedes volver a escucharla en internet, se cuelga en directo el Facebook o en el YouTube. Recuerda que necesitamos estar recordando la palabra de Dios para poder seguir avanzando, para no rendirnos así como lo hizo el rey David. Amén.